Acá estamos nuevamente con elementos de lógica en nuestra tercera jornada ya, ¿no? Avanzando bastante con la lógica, así que es bueno que tengamos en cuenta ciertos parámetros que creo que tenemos que precisar, ¿no? Estamos hablando de una ciencia que en definitiva puede ser formal o puede ser informal, tiene que ver también con el intercambio de opiniones. También hemos visto que podemos hablar de la lógica desde un punto de vista absolutamente general, como una ciencia general, pero también hemos visto que la lógica puede estar inmersa, puede estar dentro de cada una de las ciencias, es decir, que por ahí podríamos encontrar una lógica de la matemática, una lógica de las diversas ciencias exactas o ciencias de la humanidad o de la biología. También hemos visto que hay una aproximación hacia el psicologismo, ¿no? Para algunos entienden, para algunos autores, de que es parte de esa ciencia, que es parte de la psicología, ¿no? Con varias críticas al respecto. También hemos visto que hay otras posiciones, como la teoría fenomenológica, la de Edmund Husserl, ¿no? En las cuales se trata de determinar los elementos que componen a esta ciencia, ¿no? Y que en definitiva lo que busca es, a través de sus métodos y su objeto, es encontrar el razonamiento correcto y deslindar también, obviamente, el razonamiento aquel que es correcto de aquel que es incorrecto, ¿no? Y de tratar, obviamente, siempre va a estar sobrevolando alrededor de nosotros cada vez que entremos en esta ciencia. Eh, la verdad, ¿no? El problema de la verdad también, que es un grave dilema, ¿no? En cuanto a que se pueda establecer con precisión a qué hacemos referencia cuando hablamos sobre la verdad, ¿no? La verdad eh, como un concepto, obviamente estamos hablando de un convencionalismo porque también hablamos del lenguaje, ¿no? Un concepto que es bastante difícil de aproximarse, en donde entran en juego la realidad, los hechos, aquello que es percibido por los sentidos o no. Entran en juego también cuestiones que tienen que ver con, además de la percepción y la problemática de la percepción que hemos visto. También hemos hablado sobre la problemática que tiene el propio lenguaje, ¿no? El propio lenguaje que en definitiva también está dentro de, de este tema, de toda esta disciplina que estamos tratando de descubrir, ¿no? Ya que es con el lenguaje con el cual nosotros no solamente realizamos la actividad mental del pensamiento, ¿no? Pensamos con el lenguaje. Es cierto, por ahí podemos llegar a decir, sentimos ciertas emociones y o también podemos llegar a decir, tenemos ciertas reacciones, no reaccionamos, ¿no? Pero a veces decimos no pensé, reaccioné, ¿no? Pero en definitiva siempre el pensamiento y el razonamiento está inserto en cada acción que llevamos adelante y esa, esa actividad mental, como ya les dije, está compuesta, está integrada, está determinada, se perfecciona a través de la lingüística, ¿no? Y es allí donde entramos de alguna manera a hablar sobre el lenguaje, ¿no? Hemos visto que hay reglas del lenguaje, hemos descubierto que no solamente hay reglas, sino que también el lenguaje de por sí es un convencionalismo, es una convención, ¿no? No es una relación causal entre hecho y cosa, ¿no? De todas maneras, es bastante interesante este punto específicamente porque por ahí podemos llegar a hablar sobre aquellos autores que hablan desde el punto de vista del existencialismo, ¿no? O del esencialismo, por mayor precisión, ¿no?
algunos autores entienden, ¿no?, eh, de que las palabras en sí mismas encierran una, una gran diversidad de esencias. Las palabras tienen su propia esencia, ¿no? Eh, Foucault tiene un libro muy interesante, ¿no?, sobre las palabras y las cosas. Y es mucho más interesante todavía ese libro porque comienza el libro hablando sobre un libro de Borges, ¿no? Foucault hace alusión a un libro de Borges, eh, en donde en ese libro, por ejemplo, Borges hace mención eh, de un diccionario chino, ¿no? Es un cuento, ¿cierto?, de este gran autor argentino. Eh, eh, Hace mención a un cuento en donde habla de un supuesto diccionario chino que se encuentra en el palacio del emperador, en el cual se empiezan a ordenar las palabras, ¿no? Y se empiezan a ordenar las palabras en forma alfabética y o también según su uso y teniendo en cuenta, y ahí es donde Foucault habla sobre los animales, ¿no? Y eh, realmente es muy interesante porque es un ordenamiento sumamente subjetivo. Ordenamiento subjetivo que lo tenemos nosotros, ¿no? Al momento de, fíjense, en esta breve alocución que di al aire, al mundo, al universo en este momento, me acordé de Foucault, me acordé de Borges, etcétera, etcétera, para ordenarlo de alguna manera en el pensamiento y para que podamos explicar, ¿no?, a qué hago referencia cuando hablo del lenguaje en el pensamiento, ¿no? En el pensamiento, obviamente, está el lenguaje en el razonamiento y se encuentran las palabras, ¿no? Las palabras, el lenguaje que obviamente necesita de un mismo código para que nos podamos entender, ¿no? En ese orden que establece el código, ¿no?, también va a haber la sintaxis, la semántica, la gramática, que nos van a ordenar la utilización de las palabras, de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos, etcétera, ¿no? Que es que nos va a determinar la forma de poder comunicarnos y en definitiva de que se nos entienda de alguna manera, ¿no? A veces resulta difícil entender, pero el que escucha bien, escucha mejor, aprende mucho más, ¿no? Porque escucha cada palabra, ¿no? Entonces, en ese lenguaje expreso, hablado, verbal, y también en el lenguaje escrito vamos a tener los problemas del lenguaje. Problemas que también ya hicimos mención, ¿no?, y que hacen referencia a la ambigüedad y a la vaguedad, ¿no? La ambigüedad en el sentido de que las oraciones pueden llegar a tener diversas proposiciones, es decir, diversos sentidos, ¿no? Nino y otros autores dicen, el cabo de hornos está frío, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que una persona con el rango de cabo, ¿no?, está muerto. Puede ser uno de los sentidos, ¿no? El otro sentido podría llegar a decir, no, en realidad se está haciendo referencia al accidente geográfico del sur de la Argentina, que está sufriendo una ventisca polar, digamos, ¿no? Entonces, hay diversos sentidos y es allí donde, de las oraciones, y es allí donde aparece el problema de la ambigüedad, ¿no? Y por otro lado vamos a tener el problema de la vaguedad, que es la falta de límites establecidos en las palabras, ¿no? A veces es difícil hablar de libertad, por ejemplo. Hemos tenido una gran libertad en el chat, ¿no? La coordinadora y miembros de la administración han dicho que por ahí hubo problemas en cuanto a las palabras expresadas en el chat, lo cual, ¿no es cierto?, nos determina cierto problema de vaguedad de las palabras porque no está delimitado bien esta libertad. Aún así, he decidido, ¿no?, que se mantenga el chat
abierto, ¿no? Porque es bueno que cada uno exprese lo que crea conveniente, si le gusta o no, ¿no? Si no le gusta, bueno, eh, hay otras carreras, otras universidades, ¿no? Y si le gusta, bueno, está bien, igual, de todas maneras, siempre con el respeto, la prudencia, el decoro, los modos, la educación que todos tenemos desde nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y nuestros padres, obviamente, que en algún momento nos han educado, ¿no? Eh, en base a eso, es bueno ver la utilización de cada una de las palabras que nosotros exponemos hacia el exterior, ¿no? Y que esas palabras no dañen al próximo, no dañen al prójimo, al que está escuchando, al que está al lado de nosotros, al que está enfrente, ¿no? Siempre, como dicen los adagios de Justiniano, de Ulpiano, ¿no? No dañar al prójimo, ¿no? Entre uno de los valores de las premisas de la justicia, ¿no? Entonces, eh, y obviamente esto está siendo grabado, ¿no? Entonces, con más razón, quedará para la posterioridad de la historia de la humanidad, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hablado sobre el lenguaje, ¿no? Hemos hablado sobre la vaguedad, y bueno, hablando específicamente de la vaguedad, la falta de determinación o de determinar límites, en realidad lo que quería precisar y me quedé ahí, en ese punto, ¿no? De que obviamente está explicado el problema, ¿no? Ahora, pero es que hay soluciones. ¿Tenemos alguna solución o esto seguirá siendo problemático para siempre? ¿Seguiremos sumando problemas? ¿Seguiremos teniendo dudas, no? De todas maneras, las dudas y estos juegos mentales, que son en definitiva juegos lógicos para razonar y pensar, sirven, obviamente. Este fin de semana, ¿no? En algún encuentro familiar, con nuestro ser querido, con nuestro ser cercano, le podemos decir, bueno, estimado novio, estimada novia, dígame usted cuáles son las características esenciales utilizando su pensamiento de la palabra, y ahí pueden utilizar cualquier palabra. O defíname el color rojo, y bueno, y ahí vamos a tener a ver el problema nuevamente desde otro punto de vista, ¿no? Seguramente. Pero va a estar utilizándose la lógica, ¿no? Pero obviamente hay técnicas, ¿no? Es decir, la lógica no solamente es una cuestión de presentar los problemas, sino que también nos va a dar las soluciones a través de herramientas que nos va a brindar para poder realizar el pensamiento correcto, ¿no? En ese sentido, inclusive, no, se nos va a hablar desde la lógica de que podemos estructurar el razonamiento, ¿no? El razonamiento se puede estructurar a través de descubrir en el discurso del otro, vamos a descubrir premisas, ¿no? Eh, Napoleón fue vencido en la batalla de Waterloo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podríamos llegar a decir, bueno, ¿cuáles son las premisas? ¿No? No solamente las premisas, sino las palabras. Como ya le dije, el ordenar el pensamiento, vamos a ir descubriendo cada una de las palabras y cómo están utilizadas cada una de esas palabras. Esto es muy importante al momento de argumentar, ¿no? Descubrir en la otra argumentación cuál es el verdadero peso que tiene, peso argumentativo que tiene, ¿no? Peso argumentativo en el sentido de que si realmente se acerca o no a la verdad, ¿no? Los autores hablan de que las premisas son los ladrillos que componen el argumento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Siguiendo un silogismo también para construir un silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales, Platón es mortal, por lo tanto Platón es un hombre, podríamos llegar a decir, ¿cierto? Entonces,
Ahí tendríamos premisas y tendríamos conclusiones, ¿no? Utilizando un método de la inducción o de la deducción, ¿no? Pero de todas formas, eh, no solamente va a haber argumentaciones o razonamientos que sean simples, ¿no? En este caso les di un razonamiento bastante simple, ¿no? En el cual podríamos llegar a descubrir dos premisas y una conclusión que abarca a las anteriores premisas, ¿no? Eh, las premisas que serían razonamientos un poco más simples que van siendo concatenados, interrelacionados entre sí para llegar a la verdad, ¿no? Alguien podría llegar a decirnos alguna vez, eh, ¿usted cree en Dios? ¿No? A veces mi madre me dice, mi madre querida, que todavía la tengo en vida, me dice, nene, ¿sos feliz? ¿No? Una pregunta bastante compleja, ¿no? Que requiere una argumentación muy extensa, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Cierto? ¿O usted cree en Dios? ¿No? Entonces, en la argumentación de algunas preguntas que parecen ser fáciles, se realizan razonamientos muy complejos, ¿no? Podríamos llegar a decir, bueno, ¿usted cree que existe el universo, ¿no? Eh, ¿Usted cree que existen los planetas? ¿Esta realidad existe? ¿Vivimos en una realidad alternativa? ¿Cuándo fue creado el universo, por ejemplo? Podríamos llegar a decir, no, bueno, a partir de la teoría del Big Bang, ¿no? Pero nos podrían llegar a decir, bueno, ¿alguien estuvo ahí en ese momento? ¿Alguien lo vio? ¿No? Sí, podríamos llegar a decir, sí, la Tierra es plana, ¿no? Está encima de tortugas gigantes que son sostenidas por un Atlante, ¿no? Un semidios, ¿no? Pero en realidad, eh, eh, esas preguntas nos dan la posibilidad de realizar pensamientos y argumentaciones complejas, ¿no? Y ahí viene la problemática. ¿Qué pasa cuando hay una argumentación compleja? ¿No? ¿Y qué quiere decir argumentación compleja? Vuelvo a reiterar. Por un lado, podemos llegar a tener razonamientos simples, ¿no? Ya no quiero hablar más de fútbol porque no sé qué pasó, ¿no? Así que voy a hablar de otra cosa. A ver, The Cult es una de las bandas de rock más importantes del mundo, ¿no? Y que seguramente han influenciado en el metal, ¿no? En el heavy metal, pero lo podría llegar a decir, ¿no? Entonces, eh, esa es una argumentación bastante simple, un razonamiento bastante simple, ¿no es cierto? Entonces, eh, otros podrían decir no, hay otras bandas, Rush, por ejemplo, eh, una banda canadiense, ¿no? De thrash metal de allá de los 90, etcétera, ¿no? Entonces podríamos intercambiar, pero con argumentaciones, vuelvo a reiterar, simples. Ahora, ¿qué pasa cuando hay argumentaciones complejas? ¿Dónde vemos las argumentaciones complejas? ¿No? Las argumentaciones complejas las vamos a ver en el momento en que en el día de mañana tengamos que fundamentar nuestra posición jurídica en base a normas, en base a los hechos, en base a las pruebas, para sostener los intereses de nuestra parte, ¿no? Entonces podríamos llegar a decir, bueno, esta persona recibió una sesión de derecho en 1984. Por lo tanto, esta persona puede o tiene la facultad de peticionar una prescripción 20 añal, ¿no es cierto? Porque ya se han cumplido esos 20 años y seguramente, nunca, fue pacífica, digamos así, esa posesión, ¿no? Pero lo tenemos que argumentar porque puede ser que de la otra parte alguno de ustedes el día de mañana, ¿no? Esté en la otra parte como abogado y diga, no,
este bien inmueble le corresponde a mi cliente, ¿no? Porque no estuvo en posesión pacífica. Es más, es un bien de un sucesorio, ¿no? Y bueno, perteneció a una persona que está fallecida y ahora le pertenece a sus herederos, ¿no? Por lo tanto, ahí habrá que argumentar. Ahí ya van a haber dos argumentaciones complejas entre hechos, normas, y por otro lado va a haber otra argumentación final, digamos así, que es la que la va a tener que dar el juez, ¿no es cierto? En el sentido de que tomando esas dos argumentaciones va a tener que formular su propia argumentación, ¿no? Y obviamente que va a ser una argumentación sumamente compleja, más compleja aún, porque tiene que poner en la balanza argumentativa, ¿no? Esas dos posiciones y poder discernir, ¿no? En aras de la realización del valor justicia es algo, le vuelvo a reiterar, sumamente delicado y bastante complejo el poder llegar a dictar una sentencia. Una sentencia en los términos objetivos y en los términos de los parámetros que uno podría llegar a pedir del servicio de justicia, ¿no? Una buena sentencia, ¿no? Eh, entonces, por un lado vamos a tener los razonamientos o las argumentaciones simples, no van a tener mucho problema porque vamos a poder, ¿qué se hace con la argumentación cuando nosotros recibimos la argumentación? ¿Qué técnica podemos emplear? Porque eso es lo que nosotros, eh, es lo que venimos a pedir a la lógica. Enséñeme una técnica para poder razonar correctamente, ¿no? Lo que tengo que hacer es primero hacer una división, separar las premisas de las conclusiones, ¿no? Ojo que cuando hablamos, por ejemplo, de una argumentación absolutamente compleja, puede ser que en el tiempo que dura la locución de nuestro interlocutor y que nosotros respetuosamente escuchamos, en ese tiempo pudo haber expresado una premisa, una conclusión, una premisa, una conclusión, dos premisas, dos conclusiones, una conclusión y una premisa. Siempre digo cuando hablo de lógica, ¿no? Y esto es algo subjetivo, algo íntimo, digamos así, ¿no? Generalmente eh, empiezo por la conclusión, no sé por qué, ¿cierto? Debe ser alguna cuestión que tiene que ver psicológica, ¿no? Es decir, en vez de desarrollar toda la argumentación respectiva, yo ya voy a lo que yo pienso, ¿no? Y digo, es blanco, ¿no? En realidad, y después digo, cuando las pinturas ecuestres que le pintaban a San Martín, bueno, pero el caballo de San Martín era blanco, ¿no? Entonces, empiezo por, eh, eh, hay- se lo puede hacer, por eso también no es que hay un orden preestablecido, de hecho, cada vez que nosotros estamos conversando con alguien, parece que empieza por las conclusiones, después pasa una premisa, después pasa a otra conclusión, después se puede hacer concatenar muchas conclusiones con visos de verdad o que pueden ser verdaderas con una conclusión falsa, con una conclusión verdadera, con una falsa, con una verdadera, etc. Es decir, es complejo cuando no hay un preestablecido en el argumento eh, una, una estructura que nosotros podamos determinar fehacientemente, primero van las premisas, segundo la conclusión. Tampoco es así, ¿no? Generalmente no se pide al interlocutor que realice esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los papers de investigación se pone el título, ¿no? Relevamiento del patrimonio cultural de Santo Tomé, ¿no es cierto? Puesta en valor, ¿no? Abajo se pone resumen, ya,
Pero eso le pide las normas APA, ¿no? Que en ese contexto de la investigación y de la realización del paper, pongamos el resumen, o sea, casi estamos poniendo una conclusión, ¿no? Y luego pongamos las palabras clave y luego recién empecemos con la introducción, ¿no? Que eso sería también un razonamiento argumentado, ¿no? Entonces, el problema reside cuando estamos frente a una argumentación compleja. La argumentación compleja puede constar de varias premisas y varias conclusiones, puestas en un orden cualquiera, ¿no? Y es allí donde vamos a tener problemas, ¿no? ¿Y qué podemos utilizar para poder enfrentarnos frente? Primero, lo que habla la lógica de utilizar como técnica el diagrama, ¿no? Vieron que hay juegos en esas revistitas de Hawker, ¿no es cierto? No sé si ustedes, algunos la vieron alguna vez, ¿no? De crucigramas, o estoy yendo muy lejos, ¿no? Bueno, en algunas revistitas que son crucigramas, ¿no? En donde hay juegos de lógica también, ¿no es cierto? En donde dicen, por ejemplo, había 3 hermanos, uno de ellos se llamaba Pedro, el otro Carlos y el otro César, ¿no? Y uno tenía 15 años, el otro 17. ¿Qué edad tenía Pedro? ¿No? Vieron que hay ese juego, así que también es lógico que por ahí aparece en algunos lugares. Si no lo vieron, es interesante ese tipo de juego, ¿no? De juegos de razonamiento y de lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Se hace lo que se hace en esos mismos juegos, ¿no? Se hacen diagramas, un diagrama, ¿no es cierto? Un diagrama que puede ser mental, ¿no? O puede ser en una hoja, en un papel, en algún soporte, ¿no? Eh, en, en ese soporte, en ese diagrama, se van poniendo cada uno de los personajes, si en este caso queremos saber, por ejemplo, la edad, ¿no? de esos personajes para poder determinar si la conclusión es verdadera o no, y si efectivamente cada una de las premisas son verdaderas. Ahora, volvemos un poco para atrás a la primera clase, ¿no? Por eso les digo que yo empiezo con la conclusión. Ahí me doy cuenta nuevamente. En la primera clase les dije, ¿no es cierto? Tanto las premisas como la conclusión tienen que ser verdaderas para que estemos frente al razonamiento correcto. Si alguna de ellas es falsa, hay un problema y el razonamiento seguro que es incorrecto, a pesar de que la conclusión sea verdadera, ¿no? Eh, la luna es de queso, ¿no? Brilla porque tiene lámparas, pero es un satélite natural de la Tierra, ¿no? Obviamente que por ahí puede ser que hay problemas en las premisas, ¿no? Algo está mal, ¿no? Algo está mal, la conclusión puede llegar a ser verdadera, pero está mal el razonamiento en sí, es incorrecto, ¿no? Entonces, tenemos que desmenuzar primero y determinar. También se utiliza el parafraseo, ¿no? Que también es una cuestión psicológica, ¿no? Cuando estamos frente a una persona, es interesante el parafraseo. El parafraseo para poder eh, llegar a una conclusión y también se enseña esto en mediación, ¿no? Cuando se habla también del interactuar con el otro, ¿no? Alguien está hablando con nosotros y nos habla sobre la lógica, sobre el razonamiento, y nosotros le decimos, claro, el razonamiento es parte de la lógica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como que hay un parafraseo con la otra persona y vamos extrayendo también en dónde presta su argumento mayor apoyo, en dónde tiene mayor fuerza, ¿no? Eh, entonces, eh, toda esta cuestión pasa por técnicas, ¿no? De tratar de deslindar, digamos así, cuáles son las premisas de las conclusiones. A veces están confundidas, pero hay que tratar de deslindar, ¿no? ¿Por qué hacer esto? ¿No? Porque si estamos en una posición contraria, lo que voy a buscar de la otra parte es dónde se encuentra el verdadero apoyo argumentativo de su posición.
¿dónde está? ¿No? ¿A dónde tengo que, entre comillas, atacar argumentativamente? ¿No? Para que mi argumentación sea más fuerte que la de la otra parte, ¿no? Pero siempre hablando en el plano de la argumentación, en el plano del razonamiento, en el plano del pensamiento, ¿no? Y para no entrar en lo que vamos a ver más adelante, dentro de algún ratito, para no entrar en las falacias argumentativas, ¿cierto? También, a la par de la existencia de estas técnicas, ¿no? Del parafraseo o del diagrama, ¿no? En el cual nosotros vamos a ir extrayendo premisas y conclusiones, a la par de eso, es bueno que sepamos otra cuestión que también me quedó colgada de la clase pasada, que son, al hablar sobre las definiciones, las reglas de las definiciones, ¿no? Es decir, fíjense que es interesante, ¿no? De que todo lo que estuvimos hablando sobre conceptos y definir, es decir, tenemos que tener en claro de qué estamos hablando, ¿no? Y para eso realmente debemos tener un concepto acabado de lo que estamos hablando, ¿no? Verdaderamente circunscripto, ¿no? ¿Y cómo podemos circunscribir un concepto? ¿Cómo podemos delimitarlo para que no caiga en problemas de ambigüedad y vaguedad? Primero, con reglas de las definiciones, ¿cierto? En ese sentido, hablando sobre las reglas de definiciones, primero tenemos que enunciar los atributos esenciales del objeto que estamos nombrando, todos los atributos esenciales. Es difícil, a veces es bastante difícil, pero se los puede hacer, ¿no? Hablar sobre, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado sobre silla, o hablar, por ejemplo, sobre persona, atributo esencial de la persona. Ustedes podrán decir, bueno, el atributo esencial de la persona es justamente el razonamiento y el pensamiento, pero puede haber personas irracionales, pueden de todas maneras llamarse personas, por ejemplo, los dementes, los locos, eh, podemos llegar a decir que son personas de todas maneras, a pesar de que no tengan esa característica esencial, ¿no? Entonces, a veces es difícil descubrir las características esenciales, pero como ya les dije, es una regla de la definición, ¿no? La segunda regla es que no debe ser circular, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? No debe ser circular. Estaríamos hablando de lo que se llama la tautología, ¿no? El color negro es negro, ¿no? Entonces, entraríamos en definir con la misma palabra. A veces estamos tentados de realizar ciertas definiciones y definir con la misma palabra lo que estamos tratando de conceptualizar. Es realmente increíble, pero justamente es porque podemos llegar a tener algún tipo de deficiencia en cuanto a el conocimiento asertivo sobre la descripción de ese objeto, ¿no? Entonces, recurrimos a nombrarlo de la misma manera, ¿no? La justicia es lo justo, ¿no? Y bueno, pero tampoco estamos definiéndolo, no le estamos dando características esenciales, sino que estamos entrando en un círculo, ¿no? En el cual, en ese círculo se llama la tautología, ¿no? No se debe definir con la misma palabra porque no estamos haciendo definición, ¿no? No debe ser, también otra regla, no debe ser ni amplia ni debe ser limitada, debe ser precisa, ¿no? Porque si fuera demasiado amplio, ¿no? Por ahí podríamos estar definiendo a muchas otras cosas más que la que en realidad estamos precisando, ¿no? Y tampoco debe ser tan breve porque también por ahí estamos nombrando a muchas otras cosas más a las cuales nos estamos haciendo referencia, ¿no? No se debe utilizar un lenguaje ambiguo en la definición, ¿no es cierto? Como aquí dice Rosario, el negro es un valor, y lo otro es una expresión es una expresión nueva de los millennials, ¿no? No sé qué querrá decir. Obviamente ahí estamos hablando sobre un lenguaje absolutamente ambiguo, ¿no? No estamos definiendo nada, ¿no es cierto? Después, por ejemplo,
no se debe ser negativo al momento de definir, ¿no? Negativo en el sentido de, por ejemplo, definir por contradicción, ¿cierto? ¿Qué quiere decir definir por contradicción o en forma negativa, ¿no? Lo que no es blanco es negro, ¿cierto? Vieron que a veces nos dicen o blanco o negro, ¿cierto? En algún momento nos habrán dicho, ¿cierto? En algún momento que nos dijeron, bueno, te tenés que decidir o blanco o negro, ¿no? Y bueno, ahí es el momento de la definición en cuanto a lo negativo, ¿no? No se puede definir por contradicción, no es una buena definición, de todas maneras se utiliza, ¿no? Se utiliza el propio Código Civil de Vélez Arfiel, el Código Civil en su redacción anterior decía, es persona física aquella que no es persona jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se define negativamente, ¿no? Este, a lo que se está haciendo referencia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con una problemática compleja del lenguaje que nosotros necesitamos ir aproximándonos, porque como ya les dije, y quiero que quede claro, ¿no? Hemos hablado de diversos temas, ¿no? Por ahí, si ustedes tienen un problema de conexión con todo lo que hablamos, quiero tratar de hacer algún tipo de diagrama o de mapa conceptual para que ustedes entiendan por qué todo esto en 2 clases, en 3, ¿no? Y si esto tiene una conexión, sí tiene una conexión, ¿no? Y me falta todavía hablar de ciencia. Obviamente, y quiero que lo entiendan de esta manera, la ciencia de la lógica, ¿cierto? Tiene sus métodos y sus objetos, ¿no? Eh, Puede estar definido desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la fenomenología, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología va a tener serios problemas en cuanto a que la propia psicología es una ciencia vaga que estudia la personalidad y el carácter de las personas, ¿no? Es cierto, estudia la actividad del pensamiento sobre hechos pasados que pudieron haber afectado la personalidad de la persona y que hace que la persona sea lo que es en la actualidad, ¿no? Hay un libro que se llama Somos nuestra memoria, ¿no? Somos lo que nos pasó. Lo que ahora, por ejemplo, nosotros estamos aquí escribiendo en el chat, representa todo lo que nos pasó en la anterioridad y nos expone, ¿no? Con todo esto, con todo lo que expresamos hacia afuera, de alguna manera con nuestro lenguaje, nos expone toda nuestra vida pasada, ¿no? Eso es el punto de vista del psicologismo. Pero desde el punto de vista de la teoría fenomenológica, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un tema de elementos. Lo que estudia la teoría fenomenológica son los elementos que componen a la lógica como ciencia, ¿no? Y ahí ya hemos hablado de sujeto, objeto, pensamiento y verdad. Y ahí en el pensamiento, digamos así, como actividad mental, es donde aparece y volvemos a tener el problema y de ahí tenemos que desprender toda la clase que dimos ayer sobre lingüística, ¿no? Sobre el lenguaje. Es en el lenguaje en donde va a estar descrito, de alguna manera estará descrito el pensamiento, el razonamiento correcto. De todas formas, al momento de enfrentarnos ante ese razonamiento correcto y tratar de valorarlo, ¿no? A través de técnicas y a través de hablar sobre el razonamiento desde el punto de vista inductivo o deductivo, ¿no es cierto? Hablamos de inductivo cuando hay premisas que están siendo concatenadas unas con otras para llegar a una verdadera conclusión, ¿no? Y generalmente tiene visos de verdad, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la inducción, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un problema de saber si verdaderamente esto es verdadero, ¿no? Los libros hablan mucho sobre inducción y deducción en cuanto a la técnica de la lógica, pero con precisión lo que tenemos que saber es
la técnica para poder entender la estructura del razonamiento, ¿no? Y para eso necesitamos el parafraseo y necesitamos el diagrama, ¿no? El diagrama para poder determinar dónde se encuentran las premisas, ¿no? Las premisas que pueden ser oraciones simples, concatenadas una con otra, van construyendo el fundamento adecuado para llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, todo esto que nosotros estuvimos hablando, a su vez, llega el momento en que al hablar del lenguaje ya hemos hablado de la ambigüedad y la vaguedad, y tuvimos que introducirnos dentro de las definiciones y de los conceptos, siempre hablando sobre el razonamiento correcto. Y ustedes dirán, ¿existe el razonamiento incorrecto? Sí, existe el razonamiento incorrecto, ¿cierto? Es decir, a la par de la existencia del razonamiento correcto, es decir, de llegar a la verdad, ¿no? También puede existir el razonamiento incorrecto, ¿no? También en ese intercambio de razonamiento o de argumentaciones, también puede haber discrepancias, ¿cierto? Discrepancias en cuanto a la construcción de las premisas o en cuanto a la conclusión en definitiva, ¿no? Alguien puede decir todo lo que dijiste está mal porque, y bueno, no puede aportar otra visión con otras premisas, ¿no? En las cuales vamos a tener que analizarlas si son verdaderas o no y con una nueva conclusión. Es decir, las discrepancias entre argumentaciones sirven inclusive para reformular nuevas argumentaciones que podrían llegar a aproximarse aún más a la verdad, ¿no? Y en este sentido hay un método bastante interesante utilizado por muchos autores y utilizado por Platón, ¿no? En su libro La República, por ejemplo, para dar un ejemplo de un libro y de cómo fue utilizado, ¿no? En ese libro se utiliza el método de la dialéctica, ¿no? No solamente hablamos ya de la inducción y la deducción, de partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, decir Aristóteles es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Aristóteles es mortal, ¿no? O partir desde lo general hacia lo particular, ¿no es cierto? Eh, pero también tenemos otro método que sería el método de la dialéctica, ¿no? Y a eso es que quiero hacer referencia. ¿Cuál es el método de la dialéctica? Utilizado por la lógica, ¿no? Es el método con el cual se construyen preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas para poder aproximarse a la verdad, ¿no? En ese libro de Platón de la República es interesante porque se describe se describe un banquete, ¿no es cierto?, en el cual hay varios personajes, ¿no?, en donde empiezan a discutir, a discurrir sobre cómo sería la república, cómo sería el mejor estado para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente van a aparecer definiciones de Estado, sino que también en ese libro van a empezar a haber discusiones sobre el rol, por ejemplo, de la mujer en el Estado, el rol de los niños en el Estado, el rol de los ancianos en el Estado, ¿no? Pero es interesante, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Hasta ahora es un libro que se mantiene vivo, ¿no? Y que se puede replicar para que lo entendamos mejor, ese diálogo, esa dialéctica, ¿no? Eh, Platón nos hablaba que un Estado tenía que tener los mismos atributos o virtudes que tiene una persona, ¿no? Las virtudes que tiene una persona para ser justa debían ser la tolerancia, debían ser la valentía y debía ser la sabiduría, ¿no? Y
Y si el Estado tenía en cada uno de los estamentos sociales, ¿no? Reflejado estas virtudes, la tolerancia en los artesanos, el trabajo, la laboriosidad, etcétera, la sabiduría en los filósofos, en los sabios, y la valentía en los guerreros, ¿no? Entonces, si el Estado tenía realmente cada una de sus virtudes como parámetros dentro de cada uno de esos estamentos sociales, íbamos a estar cerca de un Estado que realizaba la justicia. Pero iba un poco más allá esta problemática, ¿no? Porque decía, bueno, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es ser valeroso? Porque había que determinar cada una de esas virtudes, ¿no? ¿Y qué es ser valiente, ¿no es cierto? En esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué es ser valiente para ustedes? A ver, ¿qué es ser valeroso? ¿Qué es tener valor? Ojo que ellos lo representaban en un estamento social que eran los guerreros, ¿no? ¿Qué es ser valiente? A ver, ¿qué es ser un guerrero valiente? Enfrentar los problemas. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo decían los guerreros, ¿no? No tener miedo, ser fuertes, animarse a todo, tener la determinación de enfrentarse a algo, tener coraje. Bueno, sí, es cierto, todo eso, pero supongamos que nosotros estamos en una batalla, decían los que estaban en el banquete, ¿no? ¿Dónde o quién serían los guerreros más valerosos? ¿Qué tendrían que hacer los que iban al frente, los que dieran la vida, arriesgar su vida? Bueno, muchos de esos comensales, y en el libro está, los invito a que lo lean, ¿no? Respondieron allá en aquel siglo, y acá también volvemos a decir lo mismo, ¿no? Eran los que iban al frente, los que no tenían miedo, los que iban delante de la tropa, ¿no? Los primeros que se enfrentaban en la batalla con el enemigo, ¿no? ¿Y cuál era el problema, no? Porque automáticamente otro aparecía con otra pregunta, ¿no? Pero si iban al frente, ¿no? Y eran los que primero entraban en batalla, ¿no serían los primeros que morirían, ¿no? Más que valor, ¿no sería algo casi este, demasiado arriesgado, demencial, ¿no es cierto? Que fueran eh, al frente del ejército. No solamente eso, el Estado no perdería los mejores soldados en los primeros minutos de la batalla y después, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, en ese sentido, es que no solamente, y esto lo quiero que lo entiendan, que no solamente se trata de filosofía escrita por Platón, expresada por Platón, declamada por Platón, ¿no? Sino que estos pueblos de la antigüedad lo pusieron en la práctica, ¿no? Realmente lo pusieron en la práctica, ¿no? Eh, Fíjense cómo, y justamente, bueno, así como dice Abril, o sea, a partir de la estrategia, digamos así, ¿no? Eh, los romanos, a ver, voy a hablar sobre una película, ¿no? Que creo que todos habrán visto, que se llama El Gladiador, ¿no? Con Kurt Russell, ¿no? Creo que lo vieron. En los primeros instantes de esa película, si es que lo vieron, ¿no? Si no les recomiendo que vean, ¿no? En los primeros instantes de la película, el ejército romano, y de hecho en la historia es así, el ejército romano entra en batalla con armas de asedio, ¿no? Luego entra en batalla la infantería, ¿no? Pero ninguno de esos regimientos que componían el ejército eran los mejores soldados, ¿no? Los mejores soldados estaban allá atrás, al costado, ¿no? Estaban justamente con el actor principal, que era el general, el español, ¿no? Que eh, va a liderar
el ataque final con los mejores soldados, que era justamente la caballería romana, ¿no? Que entra en batalla en los instantes finales de la batalla, ¿no? Para liquidar la batalla, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hablamos por ahí de teoría, ¿no? No solamente hablamos de filosofar, de saber, por ejemplo, de determinar, en este caso, los límites de la valentía, sino que también los pueblos antiguos ponían en práctica lo que le decían sus filósofos. De hecho, Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, fue su mentor, ¿no? Y lo que logró Alejandro con muy pocos años, ¿no? Y, no spoileé, no terminé la película, solamente dije la primera escena nada más, creo que duran 3 minutos nada más. Después de allí ustedes pueden mirar toda la película tranquilamente, porque es súper interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Es que no solamente se utiliza la teoría, ¿no? Sino que también los pueblos antiguos lo ponían en práctica. De hecho, hay teorías científicas argumentadas, como por ejemplo el capitalismo, el liberalismo, la globalización, etcétera, que de hecho se ponen en práctica, ¿no? Entonces, eh, el, todo esto que hablamos nosotros de teoría y de argumentación y de razonamiento, ¿no? Sirve para la exposición de teorías que luego van a cambiar el mundo. Algunas de ellas van a cambiar el mundo. Muy bien. A las 20 horas, el doctor Gómez ahora se encuentra en una reunión del Consejo Académico y me pidió que haga un recreo a las 20 horas para llamarlo y para que se sume a la clase y para que esté con nosotros un rato. Así que son las 7:59. El tiempo, no sé si tiempo pasado o de tiempo futuro, tiempo presente continuo, parece que es así. Es el presente continuo, hay una teoría, está la teoría del todo también, otro problema. El efecto mariposa, barbaridad, ¿no? Hay muchas cosas. Ante todo, mis disculpas porque estaba en la reunión del Consejo de la Facultad y terminó hace escasa media hora y no quería interrumpir al profesor que estaba dando su clase. Nosotros hoy vamos a tratar de empezar a tratar un tema que es bastante complicado y que no tiene relación con el cuadernillo con la concepción de Millán Puelles, que es el libro que yo les había mostrado, que es bastante importante, este libro, sino con otro libro del cual se toma un solo capítulo, que es el libro que se denomina Iniciación a la Lógica. Allí trata, en este libro de Iniciación a la Lógica, que es el que ustedes tienen en el cuadernillo, trata el tema de la argumentación y la lógica deductiva. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos, cuando estamos en la vida cotidiana y razonamos con un lenguaje natural, ¿no es cierto? Con las herramientas de nuestro pensamiento. Entonces, la lógica informal, la lógica que tratan los textos, es la lógica que ustedes van a estudiar. Por otra parte, es la lógica de la investigación científica. Ustedes saben que la lógica es la herramienta, la razón, que es el fundamento de la lógica, es la herramienta de la ciencia. Entonces, argumentar y contraargumentar es lo que constituye un debate racional, que es lo que más o menos ustedes van a hacer durante toda la carrera de abogacía. La abogacía es argumentar, dar razones en favor de quién, de la posición del cliente. Entonces, la lógica ofrece armas, las mejores armas para defender la posición del cliente. Ustedes van a ser abogados. La carrera que han elegido es la de abogacía y el título que le da la facultad es la de abogado o abogada.
Y ustedes como abogados o abogadas van a tener que defender posiciones, las posiciones no de la justicia, la posición del cliente, y deben manejar y deben defender esas posiciones con las mejores armas. La lógica les da las herramientas necesarias para defender posiciones, para manejar argumentos, para favorecer un debate, para inclinar posiciones. De eso se trata la lógica, y el argumento tiene su réplica en el contraargumento, y la contrarréplica tiene a su vez la posibilidad de rebatir los argumentos. De manera que eso constituye el corazón de un debate. Y ustedes tienen que empezar desde el inicio a pensar y a debatir. El pensamiento forma parte de la psicología, y el debate con los argumentos lógicos forma obviamente parte de la lógica. Entonces, el doctor Ramírez Sosa hoy va a hacer una introducción a la argumentación lógica y a las falacias argumentales. Esto es, a los argumentos que aparentemente son correctos, pero que en realidad son incorrectos. Y para mañana, yo les prometo estar mañana con ustedes, lo que vamos a hacer es una serie de cuestionarios y preguntas como guía de estudio. Yo les voy a dar más o menos 60, 70 preguntas para que en todo este tiempo ustedes vayan respondiendo y vayan fijando la respuesta, vayan reflexionando. Y después al final le voy a dar 3 o 4 ejercicios que tienen respuestas múltiples y que son ejercicios de los que probablemente les tomen en el examen. Son ejercicios que han tomado, que yo me he tomado a su vez el trabajo de fijarlos, ¿no es cierto?, de guardarlos, y mañana vamos a tratar de ejercitar de la manera como va a ser el examen. De todas formas, nosotros tenemos a su vez otras reuniones más pendientes, seguramente 1 o 2 reuniones más, porque es la clase del lunes que quedó postergada. Y de todas formas, ustedes aún más en febrero van a tener la posibilidad de tener un profesor cada 70 alumnos de la materia lógica, donde van a volver a rever y a ver todos estos conceptos. De manera que nuestra misión es solamente la de guiarlos de la mejor manera posible, con los recursos teóricos del año pasado y con la nueva bibliografía, todos los años cambia, de este año, que son los que es la bibliografía que ustedes le han facilitado en el cuadernillo. Entonces, con estas consideraciones y bajo estos reparos, yo le dejo que el profesor Ramírez Sosa continúe la clase y comprometerlo para que mañana también nos acompañe, para que podamos juntos terminar y llegar a buen puerto en este objetivo que ustedes se han fijado de aprobar el examen nivelatorio de esta materia, de lógica, que créanme que es apasionante. Les saludo, les deseo buenas noches, y si todo anda bien, nos veremos mañana. Gracias. Muy bien, continuamos entonces con lo que estuvimos hablando hasta aquí. Vamos a hacer un repaso, vamos a aprovechar esa otra clase, si llegamos a tener, ¿no? A la par de la existencia de la clase de mañana, por ahí hacer un repaso de todo nuevamente, ¿no? Es bastante extenso, entiendo que es extenso, pero creo que lo que nosotros tratamos de dar son los lineamientos generales, ¿no? El estudio lo tienen que realizar con mucha conciencia ustedes, lo que nosotros tratamos de hacer aquí. Obviamente que no podemos replicar palabra por palabra lo que dice el cuadernillo, ¿no? Eh, Sería absolutamente absurdo, ¿no? Lo que hacemos aquí es explicar desde algún punto de vista teórico la materia y que ustedes puedan entenderla, ¿no? Que lo vayan entendiendo de la forma más simple que se pueda, tratando de que aprendamos todos juntos de qué se trata la lógica y de qué se trata esta ciencia, ¿no? Por eso es que eh, ustedes pueden tener algunas dudas al respecto.
yo trato de hablar sobre las dudas aquí también, pero tengan en cuenta que lo que yo estoy haciendo es una elaboración bastante amplia y general de toda la materia para que ustedes puedan tener, obviamente, a través de aquí, desde el profesor, una aproximación a la materia, pero de hecho siempre fue así, hasta ahora es así, no sé si más adelante cambiará, pero la única forma de aprender es estudiar. Y parece ser hasta ahora que la única forma de estudiar es leer, con lectura y muchas horas de lectura, ¿no? Salvo que aparezca la máquina esta de Matrix, pero que todavía no apareció, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahora tenemos simplemente la posibilidad, estos anteojos son fruto, ¿no?, de lectura, lectura, lectura y lectura, ¿no? Y en la carrera van a tener mucha lectura, así que desde ya hay que profundizar, leer el cuadernillo como ustedes habrán visto está compuesto de muchas materias, ¿no? Y cada una de ellas hasta puede llegar a ser un compartimiento estanco, diferente, pero les puedo asegurar que una vez que empiecen la carrera, todo tiene un sentido eh, un sentido único, unívoco, que lo que aglutina es el derecho, la regulación de la conducta y la ciencia jurídica, ¿no? Que es a lo que venimos aquí a estudiar, ¿no? Bueno, como lo decía el profesor, hay otra parte bastante importante, no sé si lo vamos a poder terminar hoy porque es bastante extensa, que tiene que ver con el razonamiento incorrecto. Hasta ahora, vuelvo a reiterar, hemos hablado del razonamiento correcto, hemos hablado del pensamiento, hemos hablado de la estructura del pensamiento, ¿no? Hemos hablado de la verdad, pero ¿cuándo empieza a haber el razonamiento incorrecto y cómo se llama ese razonamiento incorrecto? De hecho, todos los días estamos frente al razonamiento incorrecto, ¿no? Alguien puede presentarse ante nosotros y decirnos un montón de expresiones verbales fruto de su de pensamiento, de que podrían llegar a ser la mayor cantidad de ellas meras opiniones subjetivas, creencias, etcétera, que simplemente van a redundar en razonamiento incorrecto. El razonamiento incorrecto se llama falacias, son falacias. Es decir, de ahora en más, cuando empiecen a hablarnos a nosotros con algún razonamiento incorrecto, nuestro ser querido más cercano, nosotros en vez de decirle estás mintiendo, le vamos a decir estás cometiendo una falacia argumentativa, ¿cierto? Entonces, bueno, y si nos dice, y bueno, ¿y eso qué es? Bueno, acá está el cuadernillo, vete a tu casa y estudia, ¿no? Y luego vuelve, ¿no? Sería interesante, ¿no? Entonces, en las falacias, ¿no es cierto?, devienen del estudio hecho por Aristóteles, ¿no? Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Y que escribió en varios libros importantes, algunos de ellos que llegaron hasta nuestra historia actual, ¿no? Como el Organon se llamaba, o Refutaciones sofísticas, también se llamaba, hay otro libro bastante interesante, ¿no? En donde se va a determinar, él va a tratar de explicar y de clasificar, esto también lo dice Irving Copy, lo dicen muchos lógicos, van a ir hablando sobre esa clasificación. Aristóteles va a clasificar 13 falacias, ¿no? 13 falacias argumentativas. Vamos a hablar de algunas de ellas nada más, no nos va a alcanzar el año para hablar sobre las falacias, pero es muy interesante. Vuelvo a reiterar, las falacias a su vez, Aristóteles y Irving Copy también la van a clasificar, ¿no es cierto? Falacias de relevancia, falacias de irrelevantes y falacias que van a devenir de la ambigüedad, ¿no? Como la anfibología, la equivocación, etc. Ya vamos a hablar de todo ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, Aristóteles nos va a decir, bueno, las falacias se dan a cada instante, en cada intercambio de opinión y
Por ejemplo, va a haber lo que él llamó la falacia ad argumentum ad baculum, ¿no? Que quiere decir la apelación a la fuerza, ¿no? Es decir, cuando alguien se nos presenta ante nosotros y directamente nos amenaza y nos dice, esto es así o te pego, ¿no? Entonces, hay una amenaza de una lesión física, por ejemplo, o una amenaza moral de algún tipo de daño a sufrir, ¿no? En cuanto a que ejerce la fuerza para sostener su argumentación. No hay un intercambio de argumentaciones en la falacia, ¿no? Hay un ataque a la falacia del otro. Y el ataque puede ser por la implementación o por demostrar la fuerza a la otra persona. Eso se llama argumentum ad baculum, apelación a la fuerza. Va a decir, por ejemplo, una autoridad, un jefe, ¿no es cierto? Alguien que nos diga, bueno, esto no me importa lo que digas, ¿no? Esto es así, de esta manera, o sufrirás las consecuencias, ¿no? Por otro lado, tenemos argumentum ad populum, también llamado apelación a las emociones, ¿no? Esta apelación a las emociones se hace referencia eh, a la utilización de la emoción, ¿no? Por ejemplo, el patriotismo, ¿no? Y se da en ciertos discursos, ya habíamos hablado de ello, por ejemplo, en el discurso político, en algún lugar del mundo se pudo haber dicho, y desde aquí se elevarán aviones que llegarán a la estratosfera y de allí estarán en pocas horas en Japón, ¿no? Como un discurso plagado de emoción, ¿no es cierto? Y un discurso político. El discurso político de por sí es una apelación ad populum, ¿no? Con el objetivo de obtener un determinado fin, en este caso el voto, ¿no? De hecho, se han dicho muchísimas. Hace unos días, por ejemplo, y esto entra eh, en estas dos falacias, ¿no? Ayer, creo, ¿no? Eh, uno de los presidentes más importantes del mundo, no quiero decir el presidente porque si no puedo influir en el voto, Donald Trump, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que ganar porque todavía no hemos demostrado las armas más poderosas que jamás ha visto la historia de la humanidad y la tenemos nosotros, ¿no? Eso lo dice, lo ha dicho eh, Trump, ¿no? Pero evidentemente buscando su reelección, ¿no? Y obviamente que puede llegar a ser una falacia, por supuesto que sí, pero está apelando a la emoción y está apelando al patriotismo, a ese sentir del pueblo norteamericano en cuanto a ser el primer país del mundo, de alguna manera, ¿no? Y también una apelación a la fuerza, ¿no? Demostrando fuerza hacia el resto del mundo para decir, tenemos armas que todavía no hemos mostrado, ¿no? Entonces, puede que sea una falacia argumentativa, ¿no? Tengan en cuenta que está en una carrera electoral, ¿no? Entonces, del otro lado también van a haber construcciones argumentativas tendenciosas, o sea, tendenciosas en el sentido de la búsqueda de los votos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la llamada pista falsa, ¿no? O también llamado el arenque rojo, ¿no? Se dice la pista falsa o se dice arenque rojo para empezar por ahí, ¿no? Siempre empiezo por el final, ¿no? El arenque rojo se refiere a que en la caza de las liebres, del zorro en Inglaterra, lo que se hacía para evitar que el zorro sea detectado por el olfato de los perros, ¿no? Se los embadurnaba con arenque rojo que tenía un fuerte olor a pescado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Era difícil de detectar, ¿no? Vuelvo a reiterar, la falacia lo que busca es desviar las argumentaciones, ¿no? No ataca directamente la argumentación de la otra parte, sino que de alguna manera
presenta alguna construcción con un razonamiento erróneo, pero que no entra en colisión con el argumento contrario, ¿no? En esta pista falsa también es interesante, y ahí recurro otra vez a un libro, ¿no es cierto? Es decir, a una película, ¿no? En el sentido del Código Da Vinci, no sé si lo han leído, ¿no? De Dan Brown, un libro muy interesante, tiene 3 libros, ¿no? La película lo han visto, ¿no? El Código Da Vinci, con Tom Hanks, seguro que sí, díganme que sí, ¿no? Entonces, en esa película, por ejemplo, se habla, es justamente donde se pone en evidencia la pista falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran parte de la película, peligro de spoiler, aquí que dijeron que yo spoileo películas, tengo que dar ejemplos, discúlpenme, peligro de spoiler, aquellos que se sientan que van a mirar la película, peligro, traten de no escuchar. En esa película lo que se hace es, en gran parte de la película, hay un personaje, ¿no? Que pareciera ser que es el villano, ¿no? Todo indica que él es el villano, inclusive en la propia, en el libro, que el libro es mucho mejor que la película. Les recomiendo, es realmente un golpe, el libro es un golpe, realmente es muy choqueante el libro, ¿no? Es mucho mejor que la película. Y en ese libro se hace hincapié en la figura de un personaje que justamente el autor, o sea, Dan Brown, a sabiendas, evidentemente, de la existencia de las falacias y a sabiendas de que pista falsa es llamada también arenque rojo, ¿no? Eh, el personaje se llama el obispo Aringarosa, ¿no? Que quiere decir arenque rojo, ¿no? El obispo Aringarosa, ¿no? Entonces, pero que en definitiva después, bueno, ahí hay que leer qué es lo que pasa eh, en, en el desenvolvimiento de ese libro, ¿no? Con los personajes, etcétera, ¿no? Pero es desviar la atención de quién o de la situación verdadera hacia otro lado, ¿no? Entonces, uno no se centra, en este caso, en la investigación, no se centra específicamente en, el, en la construcción argumentativa, sino que uno se ve nublado, digamos así, por la visión o la aproximación de otro personaje, ¿no? Por eso se llama la pista falsa, ¿no? O también el arenque rojo, ¿no? Y por otro lado vamos a tener otra falacia, como es el hombre de paja, ¿no? El hombre de paja, que quiere decir también, para muchos autores lo dicen, el Big Brother, ¿no? Que se tiene en cuenta que el Estado, cada vez que... En este momento es bastante interesante el tema del Big Brother del Estado, ¿no? Fíjense que ante la situación pandémica que vivimos, hay normas que regulan muy fuertemente la conducta y regulan, restringen de alguna manera la circulación de las personas, ¿no? Entonces, alguien podría llegar a decir, bueno, estamos frente a una figura de un Estado que se está entrometiendo en la intimidad de las personas, pero podría llegar a ser una falacia. En realidad, por ahí el Estado lo que está tratando de hacer es proteger la salud, pero bueno, a esto se le llama, le doy como ejemplo de el hombre de paja. Por otro lado, algo bastante interesante, ¿no? Eh, y por el chat que estoy leyendo acá, veo que ya estamos perdiendo el hilo ya no solamente de la conciencia, también pareciera ser que ya entramos en horas avanzadas de la noche, así que voy a ir terminando con argumento contra la persona. Así
nos tranquilizamos todos, ¿no? Entonces, hay otra falacia que se llama argumento contra la persona, o también se llama ad hominem, ¿no? Porque es contra la persona. Y ese argumentum ad hominem que dice Aristóteles, en realidad se clasifica en dos partes, ¿no? Una primera parte que es ad hominem ofensivo, ¿no? Es interesante este argumento ad hominem porque no se ataca a la argumentación, no se busca eludir la visión del tema, no se busca una argumentación totalmente extraña para poder deslindar la investigación, sino que lo que realmente se ataca es a la persona, a la otra, al otro que está frente a nosotros. Generalmente eso pasa muchísimo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Se ataca al otro, ¿no? Entonces, no estoy atacando el argumento o lo que estudió o lo que me está enseñando, sino lo estoy atacando directamente tratando de denigrarlo, ¿no es cierto? Con ataques personales, exactamente, absolutamente irracionales, obviamente, ¿no? Y por eso es que son construcciones de pensamiento incorrectos, obviamente. Ad hominem ofensivo es cuando atacamos a la otra persona, ¿no? Denigrándolo, ¿no? Alguien que por ahí empieza a hacer algún tipo de argumentación sobre economía, ¿no? Economía mundial, ¿no? Y empieza a hablar sobre el capitalismo o el liberalismo, y nosotros vemos que esa argumentación que está llevando adelante nuestro interlocutor no nos gusta para nada, algo no nos gusta, sentimos un cierto resquemor, un cierto odio, por supuesto, infundado, y le decimos, vos no podés hablar de economía porque vos sos pobre, ¿no? Entonces, en ese sentido, atacamos denigrando a la otra persona y estamos hablando de un argumento, de una falacia ad hominem contra la persona, ¿no es cierto? Contra su calidad de persona, ¿no es cierto? No podés hablar porque tal cosa. No estamos atacando al argumento, ¿no? La otra persona pudo haber leído, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, y nos está hablando sobre la riqueza de las naciones, y nosotros no leímos eso y se nos está yendo de la mano la discusión y estamos perdiendo y lo entramos a mirar así, decir, pero vos sos pobre porque vas a hablar de la riqueza, ¿no? Entonces, atacamos denigrando a la otra persona, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no? Eso se da, les puedo asegurar que se da continuamente, ¿no? Entonces es bueno como técnica decir, señor, usted está en una falacia, usted no está atacando mi argumento, usted me está atacando a mi persona, ¿cierto? Y eso se llama argumentum ad hominem ofensivo. Está en Aristóteles, señor, lea Refutaciones Sofísticas, ¿no? Como para que nuestra argumentación tenga un poco más de peso, no entrar en ese intercambio de palabras porque es el campo de la falacia, ¿no? Si nosotros tenemos una argumentación correcta, ¿no? No voy a entrar en el campo de la falacia porque no voy a jugar ese juego de la falacia, porque lo que se está intentando es desviar la atención de la verdadera argumentación. Usted no está atacando mi argumento, sino que me está atacando a mí, ¿no? Suele pasar varias veces en el día, ¿no? Por otro lado, vamos a tener a la parte de ad hominem ofensivo, vamos a tener ad hominem circunstancial. No estamos atacando a la otra persona por su calidad, digamos, sino inclusive lo vamos a atacar por su profesión, ¿no es cierto? No lo estamos atacando por lo que piensa, no lo estamos atacando por su físico, no lo estamos atacando por su situación económica, sino que lo estamos atacando, por ejemplo, por su profesión, ¿no? Alguien nos está hablando sobre familia
alguien nos está hablando sobre fidelidad, ¿no? Alguien nos está hablando sobre la relación que debe tener, la buena relación que debe tener un padre con un hijo, ¿no? Y resulta que nosotros a esa persona le decimos, espera un poquito, no puedes decir nada porque sos sacerdote. Entonces, terminamos la discusión, ¿cierto? Terminamos la discusión, pero con una falacia, ¿cierto? ¿Qué sabes de los hijos, dice el director, si sos sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabes de la familia si sos sacerdote? ¿No es cierto? Pero por ahí realmente no estamos atacando el argumento, estamos atacando a la persona por su profesión o por la actividad que desarrolla. Muy bien, son las 8:35, así que es buena hora para irnos retirando hacia nuestros lugares de residencia. Así que alguna pregunta al respecto y o lo esperamos mañana a la misma hora.